lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Este concepto de función inversa es un procedimiento algebraico que se tiene que desarrollar porque cambia la forma de la función. Sí, nosotros partimos de la siguiente consideración. Decíamos, tengo dos funciones, tengo una f de x y una g de x. Cada una de ellas tiene su dominio y su contradominio, ¿no es cierto? Son funciones caracterizadas. Y decíamos muy bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo hago la siguiente operación? Justamente hablábamos de la función composición, ¿no es cierto? También recordando lo que vimos en la clase anterior, la función composición era una operación de insertar una función dentro de otra. Sí, pero para este caso de la función inversa, y como también había mencionado, es un caso muy particular en donde se cumple la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el resultado. Y esta es una aplicación o una condición matemática que me describe lo que es la función inversa. Bien, como nosotros podemos observar allí en la relación que tenemos, lo que ya habíamos mencionado en la clase anterior. A ver, perdón un ratito. Y ya. Decíamos, si aquí aplico la función composición o también aplico la función composición de esta manera, ¿no es cierto? Y como resultado me da la variable independiente, que es la variable x. Es decir, voy a escribir para que se vea un poquito más, está un poquito medio muy pequeño esa relación. Decía, si hago función composición o lo que es lo mismo, f o g, y su resultado me da esta variable, la variable independiente, nosotros podemos argumentar entonces que aquí yo tengo dos funciones, y ojo y mucha atención lo que voy a mencionar, que dos funciones que entre sí son inversas. Las dos son inversas una de la otra. El otro concepto matemático, como mencioné, es el único caso muy particular en donde se da esta relación o la regla de la conmutatividad, el cambio de las funciones. Y si también se cumple el x, reitero, decimos que estas dos funciones son inversas. Ahora, partiendo ya dentro de la notación matemática, habíamos mencionado que la estructura algebraica que me ayuda a identificar cuando hablamos de funciones inversas, y esto es notación, era esta consideración. Y habíamos hecho también la aclaración que esto es el concepto de función inversa y esto es el concepto de la función recíproca, es decir, 1 sobre f de x. Y decíamos, no confundamos notación matemática porque cometen ese error. Bien, esa es notación matemática. Entonces, lo que yo tengo aquí expresado en esta segunda parte es exactamente lo mismo, solo que aquí yo tengo, y ojo, esta es una función f inversa de x que corresponde a mi función g de x. Y la f de x es f de x. Y aquí ustedes pueden observar que aquí yo tengo la operación composición en las dos formas conmutativas. Como digo, esto es notación matemática, pero el resultado es la variable x. Nuevamente, reiterando y formalizando, aquí es cuando yo digo cuando dos funciones son inversas. ¿Sí? Aquí sucede algo muy importante también, que lo que vamos a obtener como resultado es un cambio de los pares ordenados que me definen o me representan la gráfica de una función. ¿Sí? En la función directa, f, esto corresponde a la función f de x, entrada, salida, ¿sí? Cuando obtengo la inversa, aquí lo que se hace, se invierte. Lo que era salida se convierte en entrada y lo que era entrada corresponde a ser salida, ¿sí? Estos vienen a ser entonces los pares ordenados que corresponden a la función inversa. Los de acá corresponden a la función directa. Y aquí nosotros podemos entonces argumentar que aunque más adelante también creo que está descrito, una función f de x que tiene su dominio y su rango, ¿sí?
la función inversa también tendrá su dominio y su rango, pero aquí vuelta sucede lo siguiente, que este dominio, lo voy a cambiar de color para, a ver, perdón, vamos a ver, el color de la pluma, pongámosle un blanco. Todo el conjunto del dominio de la función directa se convierte en el rango de la función inversa. Y todo el rango de la función directa se transforma en el dominio. Por eso es muy importante aquí una propiedad que habíamos, creo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Que se debe de cumplir en las funciones para encontrar su inversa. Y es que la función tiene que ser, se me va la palabra, tiene que ser... se me fue la palabra, por aquí debe de estar. Como habíamos dicho, cuando una función es completamente creciente o decreciente, si me ayudan, eso creo que ya lo mencionamos en otra clase anterior. Cuando decíamos qué tipo de función es esa, no es biyectiva, es... Se me va la palabra. Cuando Inyectiva, profe. de biyectiva mismo. Inyectiva. Gracias. Decíamos que cuando la función cumple la condición en todo su dominio o en una parte del dominio que debe de ser inyectiva, ¿y a qué se refiere? O es creciente o es decreciente. Esta es una particularidad que yo también debo de considerar en el momento de sacar la función inversa. Y ya vamos a ver en funciones en donde no se cumple eso, en realidad no se puede obtener la función inversa gráficamente. Matemáticamente sí, pero gráficamente hay que tener bien clara esa consideración. Y ya vamos a ver el por qué. Aquí va a intervenir una regla que vimos anteriormente y esa regla es de la recta vertical. Por una razón muy específica. Como digo, vamos a ver ya en algunas gráficas el por qué a veces hay que considerar intervalos. Sin embargo, en esencia, cuando decimos que una función no es inyectiva, en realidad no tiene inversa, y es lo que más o menos tenemos allí denotado. No todas las funciones tienen inversa, ¿sí? Una razón es esa, pero yo matemáticamente puedo establecer ciertas características para que me cumpla, ¿sí? Entonces ahí cambia la condición. Y vamos a ver con algunas funciones matemáticas muy sencillas que nosotros las conocemos, que corrobora lo que estoy mencionando. ¿Sí? Obviamente, una característica bien importante es lo que hemos visto de lo que era la función. ¿La función qué es? En el concepto, que a una entrada le corresponde una salida, ¿no es cierto? En esencia, esto es, a cada valor que yo ingreso a través de la regla matemática, que es una relación algebraica, obtengo la salida. Habíamos dicho de que a una entrada le corresponde una salida, por lo tanto, esta es una condición que se traslada a la función inversa. ¿Sí? Entonces, ahí también se entendería que a cada valor del contradominio le corresponde un valor del dominio. Lo estamos viendo de manera inversa. Sí, es lo que más o menos dice en la siguiente línea en la PPT que tenemos aquí presentada. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener bien claro. Esa correspondencia se traslada tanto en la función como en la función inversa. Yo no sé aquí por qué se me ha dañado la gráfica, le tengo que chequear. ¿No es cierto? Un poquito hacia eso, referencia. El dominio es X, acá el contradominio se convierte en Y, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, cómo nosotros le entendemos. Y ya vamos a ver cuestiones algebraicas, es decir, cómo transformo una función y obtengo su inversa. ¿Sí? Bien. El concepto que habíamos mencionado, y por eso nuevamente me ratifico en lo que había indicado. Si una función, perdón, a ver, aquí hagámosle esto. Perdón. Este concepto de que es inyectiva, ¿no es cierto? Si yo le digo, tengo aquí mi función x, y es creciente, aquí evidentemente a una entrada le corresponde una salida. Entonces, bajo esta característica, yo obtengo la inversa. Como mencioné hace un rato, si yo tengo una función de este tipo, ¿sí?
Podemos observar aquí lo siguiente, que a una entrada le corresponde una salida, pero se daba lo siguiente en cierto tipo de funciones, que para dos diferentes valores de entrada, yo podía tener un mismo valor de salida. Recuerden que este es un tipo de funciones, por ejemplo, una función parabólica. Se cumple esta situación, que para dos valores de entrada diferente, ¿sí? Para un x1 y un x2, yo tengo un valor de salida. Eso sí se da en las funciones. Pero aquí gráficamente podemos observar que esta función en todo su dominio no es necesariamente creciente, porque aquí crece por un lado y luego decrece. En la representación gráfica que le hice acá, ya eso se refiere uno a uno, una entrada, una salida, ¿sí? Un x1, un y1. Porque si yo saco la inversa, recuerden lo que también acabamos de mencionar, esto se va a convertir en entrada y esto en salida. Entonces aquí vamos a tener ese inconveniente. Si aquí yo tengo entrada, ¿cuántas salidas voy a tener acá abajo esta representación gráfica? ¿Cuántas salidas debería? Ahora le estoy diciendo viendo desde el punto de vista de la función inversa. Dos. ¿Cuántas salidas vamos a tener en esta gráfica de acá? Dos. Dos, ¿sí? Y aquí se rompe un concepto geométrico que habíamos visto que era de la recta vertical. ¿Estamos? Ya vamos a ver en algunos, como digo, algunos ejemplos más puntuales para poder representar. Bien. Sí, entonces aquí más o menos tenemos esta relación. Si A es diferente de B, entonces f de A es diferente de B. Es lo que más o menos acabo de acotar. ¿Sí? Aquí lo que tendríamos es x1 es diferente de x2. ¿Sí? Sin embargo, aquí tenemos que f de x1 es igual a f de x2. Es este caso de aquí. Y reitero, esta no es inyectiva, no es creciente o decreciente en un intervalo. Por lo tanto, aquí decimos en esencia en esta función no hay inversa. Sin embargo, reitero, mediante ciertas consideraciones algebraicas, yo sí voy a poder encontrar su inversa, pero restringiendo lo que nosotros definimos como el dominio. Lo que ya había acotado, no confundir este criterio o este concepto, que a veces se comete ese error, ¿sí? De hecho, en la calculadora creo que yo les había mencionado, nosotros podemos observar la función seno inverso, coseno inverso, que ustedes en la calculadora más o menos creo que siempre se les representa de esta manera, ¿sí? Solo está colocado así. Eso no es, y reitero, por eso se confunde, no es esto. Esto es la función inversa de una función trigonométrica y como digo, ya vamos a ver ese tipo de relaciones. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora a la parte algebraica, al desarrollo matemático. ¿Cómo yo encuentro la inversa de una función? Y obviamente en algunos casos obedecerá a realizar simples operaciones algebraicas, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Tenemos la función f de x igual a x sobre 2 menos 5. Esa es la ecuación de una recta. Es la ecuación de una recta, ¿sí? Y es la que estamos, o la tenemos representada, ¿no es cierto? Le trazamos la recta. Cuando x vale 0, y vale menos 5, entonces esta es la recta. Esta de aquí, perdón, aquí no se me va a observar, voy a cambiarle de color la pluma. Esta recta de aquí es la recta x sobre 2 menos 5. Esa es la ecuación de esa recta, que está ahí graficada. Lo que yo dije algebraicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se conoce en la álgebra es despejar ahora la una variable en función de la otra. Lo que nosotros aquí tenemos expresado ya como función es, en esencia, esto es y igual, ¿no es cierto?, a x sobre 2 menos 5. Aquí tenemos que y depende de f de x, el contexto matemático que nosotros conocemos. Variable independiente, variable dependiente. Y lo que acabo yo de mencionar es, algebraicamente, darle la vuelta. Ahora queremos que x sea dependiente de y. Y aquí, si nosotros observamos, el menos 5 que resta pasa sumando, ¿no es cierto? Es decir, aquí me va a quedar lo siguiente, si tengo y igual a x sobre 2, voy a hacer la parte algebraica, no debería ser problema de entender esto. Voy a tener y más 5 es igual
a x sobre 2 y por último el 2 pasa multiplicando y es lo que tenemos acá expresado. X es igual a 2y más 5. ¿Sí? Ahora, como nosotros tenemos un marco de referencia que es el sistema de coordenadas, que es el eje X horizontal, me representa las variables de entrada, y el eje vertical, el eje Y, me representa la consecuencia de las variables de salida, la variable dependiente. Lo que hacemos aquí en esta relación o en esta última relación, la que acabamos de encontrar, de despejar la incógnita, lo que hacemos es un cambio de variables. Es decir, y ojo, verán, les estoy dando el procedimiento a seguir. Voy a sustituir la variable X por la variable Y también la variable Y por la variable X. Es decir, cambiamos las variables en pocas palabras. ¿Sí? Si nosotros podemos observar, en vez de X coloco Y y en vez de Y coloco en X. ¿Por qué hago esta operación? ¿Sí? Porque quiero representar esta función en mi marco de referencia que es el sistema de coordenadas. ¿Estamos? Porque si yo le dejo tal cual está, x igual a 2y más 5, yo sigo representando esta recta. ¿Estamos? Y lo que yo quiero ver es la consecuencia de esa relación. Si ustedes observan desde el punto de vista matemático, con esto último que acabo yo de desarrollar, yo tengo otra ecuación de la recta, que no es la misma que la anterior. ¿Sí? Por eso, lo que acabo de hacer, esta pequeña aclaración, perdón, le voy a borrar. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta de la cual partimos, ¿sí? Esta sigue siendo la misma recta tal cual está representada, pero en el momento que hago los cambios de las variables, yo encuentro otra recta, encuentro otra gráfica. No es la misma recta. Ya cuando le hago esta nueva referencia de sustituir x por y, o y por x, perdón, y x por y tal cual como he desarrollado en este paso, yo lo que encuentro es otra recta. Que si le grafico, si vuelvo a reiterar, esta sería la recta x sobre 2 menos 5, en tanto que esta recta viene a ser 2x más 5. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende esta parte? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Lo que yo acabo de mencionar es una operación simple. Ahora despeje la otra incógnita en función de, despeje x en función de y. Y allí hago esa pequeña consideración. Ahora cambiemos las variables. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, yo he sacado dos funciones. Y la pregunta aquí es, muy bien, ¿cómo verifico que esto es la parte algebraica? Pero ahora lo que yo tengo que verificar es cómo estas dos funciones son opuestas, no opuestas, perdón, son inversas. Recuerden que esta vendría a ser, entonces, mi g de x. ¿Cómo verifico eso? Aplico justamente el teorema de la función composición, ¿sí? Es decir, a esta le voy a denotar como g de x, o ya en la notación de la inversa vendría a ser esto, f inversa de x. Y lo que aplicaría aquí es justamente el teorema. Un ratito le voy a utilizar una pizarra para poder hacer esa demostración. Yo lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Tengo mi función f de x, x sobre 2 menos 5. Y con el desarrollo matemático tengo lo que estoy definiendo como la inversa de x, que es igual a 2x más 5. Esto es el desarrollo algebraico. Pero como lo acabo de mencionar, tengo que verificar, o si yo quiero verificar que son inversas, lo que hago es aplicar este teorema. De las dos maneras, ¿no? Cualquiera de las dos me sirve. Entonces, si hago la operación, esta primera, ¿qué significa? Que toda esta función, ¿dónde le tengo que sustituir? ¿Dónde tengo que sustituir? En X. En x, pero ¿de dónde? De f de x. Es decir, aquí me quedaría 2x más 5 sobre 2. Es decir, todo esto le tengo que sustituir acá.
¿sí? De acuerdo a cómo se desarrolla la función composición. Menos 5, algebraicamente se me va, más 5 menos 5, por lo tanto el resultado me da X. Yo he verificado entonces que efectivamente esta función es la inversa, ¿sí? Ahora, la otra condición matemática me tiene que ver exactamente lo mismo, pero el desarrollo algebraico es diferente. En este caso, esta función le tengo que sustituir en la variable x de la que defino como función inversa. Es decir, me quedaría la operación algebraica de esta manera. X sobre 2 menos 5, perdón, aquí me quedaría así, más 5, y aquí hago la parte algebraica, ¿sí? El 2 que multiplica este término de acá, ¿sí? Y el 2 que multiplica me va a quedar 2x sobre 2 menos 5 más 10. Hago la multiplicación 2 por x sobre 2, me quedaría x. 2 por menos 5 menos 10 más 10 me queda 0. Por lo tanto, si ustedes ven, aquí también verifico lo que ya anteriormente se hizo. No tengo que hacer las dos, mucho cuidado, sí, o sea, eso tendrán cuidado. No tengo que hacer los dos procedimientos. O tomo este caso o tomo el de acá, suficiente. Ojo, no, eh, si hago la aclaración es porque, claro, cuando hagamos un ejercicio, hacen esto y hacen lo de acá. No, no, no. O tomo esta primera forma matemática o tomo la de acá y listo, no necesito más, no tengo que verificar con las dos. Pero la condición matemática es que aquí me da la variable x. Ahora, esto tiene una interpretación geométrica muy importante, este resultado, que me verifica que las dos son inversas, ¿sí? Voy a volver nuevamente a la presentación, pues ahí está la interpretación, ¿sí? Nuevamente tengo, esto es f de x y esta es su inversa, ¿sí? O definida como g de x. Por lo tanto, esta vendría a ser la inversa. ¿Sí ven? Depende, yo siempre hago esta consideración para entender esta parte. Yo tengo dos funciones matemáticas. Aquí yo tengo f de x y digo, esta es una calle y esta es la vereda, el lado de la vereda. Este f de x, cuando yo estoy parado aquí, en este lado, yo acá a la función le veo como su inversa. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo me paso a este lado de la vereda, esta inversa, ojo, el concepto es inversa, pero en esencia es una función. Es una función g de x, h de x, la letra que quieran ustedes utilizar. Pero cuando yo me paro a este lado de la vereda, esta f de x, ¿qué viene a ser entonces? Es la inversa de g de x. ¿Sí ven? Por eso decía por allí hace un momento. La inversa es con respecto a las dos, pero depende dónde yo me pare dentro de esta representación gráfica que estoy haciendo, de acuerdo a qué lado de la vereda estoy. Si estoy acá, para mí es la función directa y la de acá es la función inversa. Si me cambio del lado de la vereda, esta es mi función directa, por lo tanto, esta es mi función inversa, ¿sí? Eso que lo tengan presente. Ahora, lo que yo decía hace un momento, el resultado de hacer la función composición que me da el valor de x, me da una interpretación. En esencia, esta x es una función y esta función tiene ciertas características. Es una función que pasa por el origen y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Esta es una función especial, muy interesante. Es decir, este es resultado de la función composición y que me da x. Y esta cumple una característica geométrica muy interesante y muy importante. Esta recta a 45 grados que pasa por el origen es una recta que me establece simetría entre la función directa y la función inversa. Es decir,
cualquier par ordenado que yo le tome de la función, ¿sí? Y aquí es un poquito más relevante, se puede observar, la distancia de este punto a esta recta X de 45 grados es igual. Es decir, esta recta lo que hace es un concepto de simetría entre funciones inversas, desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Eso es lo que me representa gráficamente la función resultante de la operación composición entre dos funciones que en sí son inversas. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? Veamos otro caso. Tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. Y gráficamente esta es una función, es una parábola cuyo vértice pasa por el origen, ¿no es cierto? Si le vemos desde esa perspectiva. Que es así en realidad, ¿no? Es decir, si yo graficara la parábola, esta parábola más o menos va a ser algo así. X y Y. Vértice en el origen. Nuevamente la pregunta del millón. Esta función en su dominio es inyectiva. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? ¿Es creciente o decreciente en todo su dominio? ¿Sí o no? No, la mitad es decreciente y la otra es creciente. No es cierto. Podríamos nosotros, en una cuestión gráfica, decir desde menos de infinito a cero es decreciente y desde cero a más de infinito es creciente, ¿no es cierto? Le podemos definir de esa manera. De hecho, tal cual está la gráfica de la función, no tiene inverso. Sin embargo, yo puedo hacer ciertas consideraciones. Como digo, gráficamente tal cual está expuesto a la función, no tiene inverso. Pero aquí voy a hacer una consideración que de hecho sale de la propia operación algebraica. Nuevamente lo que nosotros habíamos mencionado. Aquí está y en función de x al cuadrado, de la función de la variable independiente. Ahora, recuerden que cuando yo muevo potencias hacia el otro lado de la relación, ¿en qué se convierte? Raíz. En radical, Radicación. Y eso es lo que voy a hacer algebraicamente. Es decir, lo que hago es x, como voy a despejar. En realidad, aquí yo tengo, recuerden que cuando saco las raíces cuadradas, la raíz cuadrada, cuando yo le paso al otro lado esta potencia, me genera dos signos, el más y el menos. Por lo tanto, en realidad, yo tengo dos formas matemáticas o dos funciones. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos visto cuando analizamos la regla de la recta vertical y yo había colocado la ecuación de la circunferencia. Como circunferencia, decíamos, esta no es una función, porque no se cumplía el concepto de la recta vertical. Pero en ese caso muy puntual, porque habíamos mencionado que no necesariamente en todas las funciones podía desarrollar el hecho de que yo pongo una variable en función de la otra. Recuerden que la ecuación de la recta sí me lo permite y yo obtuve allí dos funciones. Yo obtuve, ¿qué? Dos semicircunferencias, que si les graficaba de manera independiente la una de la otra, ahí sí se cumplía la condición de la recta vertical, ¿sí? Bien, entonces algo similar estamos aplicando aquí. Bien, y lo que yo mencionaba, aquí también hago una consideración. Lo que ya alguien mencionó, ¿no es cierto? Desde menos de infinito a cero la función es decreciente. Desde cero a más infinito la función es creciente. Yo únicamente, para este caso puedo tomar el otro también, pero la gráfica va a ser diferente. Yo
voy a tomar esta condición para garantizar que la función en el intervalo de 0 a más infinito sea ¿qué? Inyectiva, sea creciente. Y ya van a ver cómo cumple con las condiciones matemáticas que estoy considerando acá. Bien, por lo tanto, para esta condición solamente le voy a considerar el x igual a raíz de y. ¿Sí? Tengo esto. Y lo que habíamos mencionado, el x le cambio por y el y le cambio por x. Por lo tanto, esta es mi nueva función. ¿Sí ven? A diferencia del ejercicio anterior, claro, yo obtuve 2 rectas como resultado. Sin embargo, acá no tengo eso. Mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque alguien va a decir, debería de encontrar otra parábola. No, no es una parábola, ya es una función radical, una radicación. ¿Sí? Como nosotros podemos observar, aquí está hecha la demostración. Está hecha la demostración de la función composición en donde se me elimina, se me elimina, se me elimina, se le elimina. Y lo que tengo aquí es la variable x, que es la condición nuevamente matemática que me describe o que me verifica que estas dos funciones, la original y la que acabo yo de obtener, son funciones inversas, ¿sí? La una de la otra. Reitero, y es igual a raíz de x es la inversa de x al cuadrado y x al cuadrado es la inversa de y de la radicación de la raíz de x. Recuerden que va en los dos sentidos, dependiendo de qué lado de la vereda estoy, lo que hice hace un momento. Y aquí nuevamente tenemos la representación gráfica. Al considerar únicamente de 0 a más infinito, solamente yo he tomado esta parte, perdón, aquí ya pues esto no corresponde. Pues todo. Esto es x al cuadrado y lo de acá es raíz de x, ¿sí? Y lo que está entre línea interpuntada es justamente esta recta y igual a x, que es una recta de simetría. Es la que me describe esta característica, vuelvo a reiterar, geométrica entre las dos funciones, simetría, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? De hecho, yo pude haber tomado el otro intervalo, ¿sí? El desde menos infinito a 0, para hacer también el mismo concepto de la relación, ¿sí? Aquí me hubiera quedado lo siguiente. Lo que yo mencioné. Tenía y es igual a x al cuadrado. En el momento que despeje yo voy a tener aquí un más menos raíz de y, ¿sí? Esto me derivó en más raíz de y menos raíz de y, ¿no es cierto? Ya hicimos la primera consideración que haciendo el cambio de variable tenemos que este es raíz de x, lo que estaba en la presentación, pero ahora si le tomo, esto es entre de 0 a más infinito, y acá vendría a ser la otra, desde menos infinito a 0. Gráficamente, a ver, perdón un ratito, aquí hagamos una gráfica. Ya, y voy a poner una recta 45 grados, porque esta recta de 45 grados no cambia, ¿no? O sea, es siempre la misma. O sea, me sirve para todos. Cuidado, esta recta se mantiene tal cual está. ¿Sí? Entonces, lo que primero acabamos de desarrollar fue esto. A ver, voy a colocar el primer caso que hicimos, ¿no es cierto? Disculparán aquí, a ver. Aquí voy a graficar la parábola. Perdón, este no es. Voy a graficar la parábola, voy a tratar de que me salga lo más parecido a una parábola.
Ya. Esta es la parábola en esencia. Esta es toda la parábola, de menos a más infinito. Este es x al cuadrado. ¿Sí? A ver, déjenme ver, tratar de... ya. En primera instancia, como habíamos mencionado, yo tomé solamente la parte positiva y esto me dio... ¡Ah, qué tontera! Ya le borré. Va de nuevo, no importa. Qué tontera, no le quite el borrador. Ah, qué tontera, qué tontera. Ya, esta es la recta más o menos que va a estar a 45 grados. Aprox, déjenme ver si es que le pueden ver. Me parece que por ahí debería de ser. Ahí creo que está. Qué tontera. Ven. Ya. Voy a tratar de solamente la parábola. A ver si la parábola... Ya, más o menos. Lo que estaba mencionando hace un rato, ¿no es cierto? Es la primera parte. Entonces esto me dio como resultado esta función de aquí. Más o menos la radicación. Esta es la raíz de x positiva. Aquí tenemos la parte positiva. Ahora, la parte negativa, si yo tomo este segundo caso, esto es lo que yo voy a tener. Este es el menos raíz de x. Y si ustedes observan la parte gráfica, la correspondencia, ¿no es cierto? Es entre esta y la de acá. ¿Sí? Esa es la simetría que se va a dar ahora entre la parte negativa que yo he considerando, en donde digo x al cuadrado es inyectiva, es decreciente, entonces le corresponde al menos raíz de x. Si ven entonces que gráficamente sí se puede sacar también la inversa de la otra parte de la función, pero obviamente yo lo que he hecho es determinar un intervalo en donde se cumpla este concepto geométrico de que la función es inyectiva. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Como ven, eso ya depende de cómo yo haga, de alguna manera, las manipulaciones algebraicas, porque yo estoy determinando eso. Yo defino el intervalo, ¿sí? Para que se me cumpla esta condición. Pero si ustedes observan entre la gráfica verde y la gráfica que está en fucsia, ¿sí? En realidad, las dos son parábolas, las dos son unas dos parábolas. La una es parábola vertical y la otra es una parábola horizontal. Pero por lo que habíamos mencionado, recuerden que nosotros tenemos nuestro marco de referencia el sistema de coordenadas. Si yo en la gráfica fucsia le aplico el concepto de la recta vertical, ¿no es cierto?, a esa parábola horizontal, ¿se cumple o no se cumple? O es una, más bien la pregunta sería, ¿eso no es una función? La gráfica en fucsia, que es una parábola también, si le vemos desde esta perspectiva. ¿Se cumple o no se cumple que es una función? ¿Quién me dice? ¿Puede repetir, profe? Ya, lo que yo estoy mencionando es, si ustedes observan la gráfica verde es x al cuadrado, que es una parábola vertical. La gráfica en fucsia también es una parábola. De hecho, es la misma parábola x al cuadrado, pero en este caso es una parábola horizontal, ¿sí? Entonces, lo que yo les estoy preguntando es, si en esa gráfica fucsia, en la completa, en la total, o sea, olvidemos raíz de x o menos raíz de x, veámosle como una curva. Y aplico el concepto de la recta vertical, ¿esa gráfica en fucsia es una función o no es una función? No, porque le corta en 2 puntos. Correcto, le corta en 2 puntos, porque es nuestro marco de referencia al sistema de coordenadas. Entonces aquí se puede apreciar lo que un poquito estamos explicando. Sin embargo, si yo le hago por intervalos, para este caso muy puntual, ¿no es cierto? Es decir, esto, vuelvo a reiterar. Aquí voy a hacer,
Esa restricción de dominio se puede hacer en cualquier cuadrante, ¿verdad? En cualquiera, o sea, eso yo lo defino. Es dominio, ¿sí? Lo que yo estoy mencionando es ahora, perdón un ratito, quiero graficar esto. Por eso digo, esta es inversa de la de acá o viceversa. ¿Sí? Esta es la inversa de la de acá y esta es la inversa, son las correspondientes. Ahora, si yo le veo lo que acabo yo de trazar, esta línea café, y aplico ahí la recta vertical, esto es una función, ¿sí o no? Solo lo que está en café. ¿Es una función? Sí. Sí, no es cierto, porque solamente le consta en un punto a la gráfica. Pero reitero, aquí que he hecho, he sesgado los intervalos. Mucho cuidado en eso, hay que tener bien claro. Yo ya no estoy graficando, solamente he graficado esta porción de la parábola en fucsia, de lo que acabamos de ver ya desde el punto de vista matemático. Ahora, volvamos nuevamente a esta primera parte que desarrollamos, ¿no es cierto? Teníamos que y es igual, a ver, perdón un ratito, a ver, déjenme ver. Ya, volvamos acá para ver lo siguiente. Sí, dice... Y es igual a x al cuadrado. Aquí yo he tomado su dominio desde 0 a más infinito. Y su contradominio, si nosotros podemos observar, su contradominio va a ser de 0 a más infinito. ¿Sí? En el momento que saqué la inversa, que me dio como resultado y igual a raíz de x, estoy haciendo solamente este primer caso, lo que yo había mencionado. En este caso es muy particular, ¿no? Quiere decir que lo que es dominio, lo que es rango, perdón, se vuelve en dominio y lo que es dominio se vuelve en rango. Tal vez aquí no se aprecia de buena manera porque al fin y al cabo tenemos de 0 a más infinito, de 0 a más infinito. ¿Estamos? Ahora, pero veamos ahora el segundo caso en este mismo ejercicio, lo que tenemos acá. Decíamos, y es igual a x al cuadrado, pero en este caso va desde menos infinito hasta 0. Este es su dominio. Sin embargo, su rango, ¿cuál es? Su rango va desde 0 a más infinito. Este es el rango de la función que tenemos acá. Ahora dice que su función es igual, su inversa, menos raíz de x. Y aquí sí se puede apreciar lo que es dominio. Lo que es rango, perdón, se vuelve dominio. Es lo de acá, desde 0 a más infinito se volvió dominio en este caso, y en el caso de acá lo que era dominio se volvió en rango. Aquí sería desde menos infinito, abierto, perdón, aquí, y cerrado. ¿Sí ven? Aquí creo que se aprecia de mejor manera. Aquí el dominio en esta función, en vez de en este lado del segundo cuadrante, el dominio era desde menos a más infinito, pero su rango era desde 0 a más infinito. Ahora, en la función inversa, que estamos en el cuarto cuadrante, justamente podemos observar que su dominio es desde 0 a más infinito y su rango es desde menos infinito a 0. ¿Sí? Aquí se aprecia, creo que aquí sí se puede apreciar ese efecto, ¿no? Como digo acá un poquito, no es tan perceptible esa idea de dominio pasa a ser rango, del rango pasa a ser dominio. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Consultas? ¿Sí? Vamos acá. Acá tenemos otro caso de otro ejercicio. También en realidad es una parábola desplazada. X al cuadrado menos 3, la parte algebraica. Luego sacamos su inversa. En la parte de abajo está su verificación. Y aquí tenemos la representación gráfica. Nuevamente, aquí hemos condicionado la función otra vez de que para que sea inyectiva, desde 0 a más infinito, ¿sí?
En este caso, en este caso, el dominio va desde 0 a más infinito y su rango va desde menos 3, perdón, hacia más infinito. Y acá lo que se transforma es, su dominio viene a ser desde menos 3 hacia más infinito y su rango viene a ser desde 0 a más infinito. ¿Sí? Aquí sería cerrado. ¿Estamos? Pero el procedimiento es una cuestión netamente algebraica en estas formas matemáticas. En otros casos ya vamos a ver algo un poquito diferente, las funciones trascendentes sobre todo. ¿Sí? Ahí hay un tipo de regla diferente. Aquí es netamente álgebra. Los términos que suman, restan, la potencia se convierte en radicación, la multiplicación pasa a división en el momento que despejo una variable en función de la otra. ¿Estamos? Aquí les dejo algunos casos para que ustedes lo analicen, representen, saquen sus inversas y vean más o menos la representación gráfica. Y reitero, ¿no? Mucho cuidado. Esta recta, que es consecuencia de la función composición, es decir, la verificación, recuerden, es esta recta 45 grados. Es una recta que me da un concepto de simetría a las funciones que son inversas entre sí. Y reitero, esto también vuelvo a hacer. No tengo que hacer los dos casos. Con uno es suficiente. O hago este o hago el de acá. ¿Sí? Por favor, porque ya les digo, chuta, cuando hacen ejercicios, comienzan a hacer los dos. Yo únicamente les doy la alternativa y diciendo lo que había mencionado. En el caso de la función composición, cuando analizo las funciones inversas, es un único caso que se cumple la condición de conmutatividad. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, por favor. Es importante un poquito que quede esta parte clara y no haya luego inconvenientes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que tenga que aclarar. Carlos, a ver, ¿cuántos Carlos tengo? 1, 2, 3, 4 Carlos. Carolina, Cintia, Daniela, Fernando, Daisy, Emily, Erika, Evelyn, Franklin, Samira, Jennifer, Jessica, Jorge, Juan, Karen, Karina, Carolina, Liliana, Lisbeth, Luis, Marco, María Belén, Miriam, Pamela, Paul, Sandra, Sergio, Steven, Valeria, Verónica, Viviana, Javier. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda claro? Todo Sí, queda claro, claro. profe. Sí, profe. Todo claro, profe. ¿Ya? Bien, vamos entonces a entrar a otra parte que se conoce como el álgebra de funciones. Y también no es nada complejo y es algo que también se debe haber revisado en el colegio. Es la manera en la cual yo puedo determinar el dominio de una función bajo ciertos conceptos algebraicos, cuando tengo sumas, diferencias, multiplicaciones o divisiones. Como digo, esto también creo que es un recordatorio. Y el procedimiento, como digo, es bastante interesante porque a veces cometemos ciertos errores o nos complicamos la vida, ¿sí? Cuando yo tengo la suma de funciones, siempre bajo esta óptica, en realidad yo tengo una nueva función, ¿no es cierto? Yo, cuando tengo una forma matemática, a ver, voy a colocar de esta manera. Y más adelante están unos ejercicios. Digo, y es igual a x al cuadrado más raíz de x. Aquí hay dos funciones. Aunque, claro, desde el punto de vista algebraico, esta es una única función. ¿Sí? X al cuadrado más raíz de x, pero en esencia, aquí yo tengo dos funciones. Tengo una f de x
y una g de x. Y como digo, a veces nos complicamos la vida porque inclusive hacemos operaciones que no deberíamos de realizar. ¿Sí? A veces hacemos pensando que se me va a simplificar y en realidad nos complicamos la vida. Bien, ¿cómo se determina el dominio de una función cuando yo tengo insertadas estas operaciones básicas algebraicas, suma, resta, multiplicación y división? En realidad lo que yo tengo que tratar es de identificar las formas más simples. Es decir, yo identifico en el ejemplo que coloqué aquí en el lado superior derecho, x al cuadrado y puse, la otra función es raíz de x. Y les tengo que analizar de manera individual. Por poner el caso, x al cuadrado, yo sé que el dominio de esa función va de menos a más infinito. Pero en tanto la función raíz de x, yo sé que x, ¿qué condición debe de cumplir? En el caso de raíz de x. Por regla algebraica, ¿qué condición debe de cumplir Mayor o igual a 0. perdón? Mayor que 0. Correcto, mayor o igual a 0. Tiene que ser una cantidad positiva. Y aquí estoy insertando las inecuaciones. Pero la condición es de que x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el siguiente paso que yo hago es aplicar teoría de conjuntos. Y lo que hago es la intersección de dominios. Como digo, esto creo que estamos recordando de lo que es el colegio. Se debe haber visto algo similar, o por no decir igual. Entonces, esto es bien importante porque, reitero, a veces nos complicamos la vida. Yo quiero analizar el x al cuadrado más raíz de x y quiero sacar el dominio de allí y me invento relaciones y saco las situaciones que no corresponden y claro, y al final incluso solo tengo un resultado. Pero aquí lo que hago es individualizar las funciones y llevarle lo que dije hace un momento a la forma más simple. Y una vez que saco el dominio de la función individualizada, sea suma, sea resta, sea multiplicación, tal cual como tenemos ahí representado en ese cuadrito, ustedes pueden observar que en todos los casos hago la intersección de los dominios individualizados, exceptuando, o más bien acotando en el caso de la división, que claro está que debo de evitar que g de x se haga 0. ¿Qué implica eso? Que también tendré que encontrar qué valores de x debo de excluir del dominio para evitar la división para 0. ¿No es cierto? Eso es regla algebraica. ¿Sí? No hay nada nuevo aquí. Por eso yo digo, hay cosas que no son nuevas. Yo estoy plenamente convencido que esto deben haber visto en el colegio. ¿O me equivoco? No sé si alguien me ratifica lo que acabo yo de mencionar en el sentido de que esto deben haber visto en el colegio. Sí. ¿No es cierto? Entonces estamos recordando, por eso digo, hay cosas que no van a ser nuevas, ¿sí? Pero lo que sí quiero es que sepan analizar de manera adecuada, porque a veces en la escuela, en el colegio no les enseñan eso, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. F de x igual a x y g de x raíz de x. Aquí tenemos la operación, lo que acabé yo de mencionar, muy similar al ejercicio anterior. El dominio de f de x es igual a menos infinito a más infinito, porque es la ecuación de una recta, podemos observar, y g de x, alguien ya mencionó, es de 0 a más infinito. Hago la intersección y obtengo el resultado de esto. Ojo, en esencia, no se olviden, esto es una función, el x más raíz de x, que tiene este dominio. Mucho cuidado, solamente esta operación algebraica se hace en el dominio, no en el rango. Cuidado, cometan ese error, porque alguien a lo mejor va a pensar que este concepto de intersección lo traslado al rango. No, ahí es completamente diferente, ¿sí? Ahí x tiene su propio rango, raíz de x tiene su propio rango. Cuidado, en el rango no se hace intersección, es en el dominio. Recordemos lo que habíamos mencionado anteriormente. La existencia del rango se debe exclusivamente a la existencia del dominio, ¿sí? Si no hay dominio, no hay rango. Abajo tenemos otro ejercicio. Raíz de x más 1 y es la función f de x y raíz de x menos 4 la otra función. Aquí hemos utilizado la operación de la resta. Sacamos individualizados sus dominios y al final obtengo el dominio
de la función resultante de la operación de la resta, nada más. ¿Sí? Y así en todos los otros casos. Aquí tenemos algo muy similar. Utilizamos las mismas funciones, pero en el caso del producto, hago la operación del producto y ve nuevamente. Sí, déjenme ver. Una cuestioncita. Déjenme ver si son las mismas funciones de x menos 4. Perdón, acá es 4 menos x. Aquí está cambiado. ¿Sí? Por lo tanto, este vendría a ser el dominio de la función. Recomendación. Aquí debía haber hecho. Traten siempre de usar una recta numérica, ¿sí? Porque eso ayuda bastante. Voy a colocar aquí, me dice, va desde menos 1, que es esta función de aquí, hacia más infinito. Y la otra me dice desde menos infinito a 4, también cerrado en 4. Y aquí se puede ver dónde se da la intersección, que es desde menos 1 a 4. Este vendría a ser el dominio de esta función de aquí. ¿Sí? Si ven que a diferencia que teníamos individualizado eran intervalos abiertos, pero ya en el resultado de toda la función del producto de esas dos funciones se convirtió en un intervalo cerrado. ¿Sí? Desde menos 1 hasta 4. Aquí aplicando el mismo ejercicio, ¿sí? La única diferencia que se debe de marcar, lo que habíamos condicionado, es que g de x tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, en mi ejercicio se está excluyendo el 4, el valor de 4. Y aquí se puede reflejar. Si ven aquí, a diferencia del anterior, ojo, son dominios similares, pero no me está diciendo que las funciones son iguales. Recuerden que lo que habíamos visto en igualdad de funciones. Yo en muchos ejercicios se van a repetir siempre los mismos dominios, mas no quiere decir que las funciones sean iguales, sus rangos o sus salidas sean iguales. Ya habíamos visto ese concepto. Es más, como intervalos, hasta los rangos podrían ser iguales. ¿Sí? Dominios y rangos podrían ser iguales. Lo que no va a ser igual es esa condición tercera que corresponde a hacer un análisis de término a término, que es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado en esos conceptos. Pero, claro, está aquí podemos observar que el caso de la multiplicación, la división, las consecuencias que se tienen como resultado, ¿no? ¿De qué manera tengo que hacer? Y vuelvo a reiterar, tratemos siempre de ir a lo simple, ¿sí? En el caso del dominio, y no complicarnos la vida. Alguien va a querer racionalizar, ya les digo, a veces nos vamos por otros lados que no corresponden. Queremos hacer la multiplicación, queremos hacer muchas cosas y luego terminamos complicándonos algo simple, porque en realidad esto es completamente simple. También aquí les dejo un ejercicio para que ustedes lo desarrollen y analicen los 4 casos. Ahí lo que acabo yo de mencionar. Van a darse cuenta que en muchos de los casos los dominios se van a repetir en realidad. ¿Sí? Pero los rangos van a ser diferentes de acuerdo a la operación algebraica que estamos desarrollando. ¿Sí? Bien. Otro concepto bastante interesante, aunque ya lo hemos manejado, lo hemos definido, lo hemos determinado, pero ahora veamos a ver cuáles son la manera algebraica en la cual yo describo estas características. Y es el concepto de funciones crecientes y decrecientes. Y van a darse cuenta la comparación. Tendrán pendiente este concepto algebraico cuando veamos la derivada. ¿Sí? Yo siempre les menciono en esta parte. Este es el camino un poquito largo, por decir algo, de alguna manera. No es porque sea complejo en el cálculo, pero a lo mejor se puede perder cierta información si yo no conozco la gráfica. Sin embargo, con la derivada van a darse ustedes cuenta de que yo doy con certeza esta característica de creciente y decreciente. ¿Sí? Van a ver que con esa regla matemática yo simplifico procesos y procedimientos e interpretaciones. Sin embargo, veamos algebraicamente esta idea. Dice, cuando hablamos que es una función creciente y cuando decimos que es una función decreciente, ¿y cómo la puedo evaluar o describir esta característica? Decimos que f es una función creciente en un intervalo i cuando para todo a que pertenece al intervalo,
¿no es cierto?, se da lo siguiente. Cuando hablamos de A a B, tengamos presente esto. Siempre hablamos que A es el intervalo inferior y B es el intervalo superior. A y B, ¿no es cierto? Este es un poquito, ya vamos poniendo esa regla en cuanto a posición. Eso es una condición que en la bibliografía se establece así, ¿no? A me representa el intervalo inferior y B el intervalo superior. Y dentro de la posición de la recta numérica también le vamos a entender así. Es decir, que A siempre va a ser menos a B, que es la condición que tenemos aquí descrita. ¿Qué es lo que hago a continuación? Este valor del dominio, en el caso de una función, le evalúo y obtengo el f de A. Y acá obviamente hago exactamente lo mismo y obtengo f de B. Y lo que hago a continuación es comparar f de A y f de B. Aquí nosotros podemos observar que f de A f de B es menor a f de B. O lo que es lo mismo, f de B es mayor a f de A, ¿no es cierto? O sea, disculparán el trabalenguas, pero corresponde hacer esa señalización. Entonces, lo que nosotros estamos indicando es que si para todos los valores de A de B que pertenecen ahí y hago esta consideración matemática, lo que yo estoy, o se cumple esta condición, porque lo de aquí es que se cumple. Yo determino A y B, evalúo y comparo FA de B, F de A y F de B, y siempre va a ser menos F de A, lo que tenemos aquí señalado, en todos los valores que yo haga, se va a cumplir esa condición. Lo que estaríamos indicando es que en ese intervalo la función es creciente. Esa es la condición. Por eso digo, con la derivada, en realidad esto se simplifica. Aquí yo debería de entender o analizar para diferentes valores de A y de B. Ver qué sucede, ¿sí? Y ver si se cumple esto para todos los valores de A y B dentro de un intervalo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de una función f es decreciente, como ustedes ven, el concepto inicial de entrada sigue siendo lo mismo, bajo lo que hice la acotación hace un momento. Yo considero que esto es la posición de A, esta es la posición de B, ¿sí? Dentro de la recta numérica. Inferior, superior, en consecuencia A es siempre menor a B. Y obviamente si hago la evaluación de f de A y hago la evaluación de f de B y voy verificando para varios valores del intervalo esta condición que en este caso indicaría que f de A es mayor a f de B, ¿sí? Y se cumple esto en función de lo que nosotros vamos analizando, diríamos en este caso que la función es decreciente, ¿sí? Nada más el concepto algebraico desde esta perspectiva, pero como digo, más adelante se simplifica de sobremanera este análisis. Es completamente, se simplifica y van a ver que todo se reduce a algo más simple. ¿Estamos? Como digo, tener presente esta idea, lo utilizaremos de pronto en algunos otros casos para ir haciendo las comparaciones. ¿Cuándo son funciones acotadas? Que también con la derivada se va a resolver esta parte. Dice, una función f es acotada superiormente cuando existe un número real m tal que f de x menor o igual a este valor m para todo x que le pertenece al dominio de f. Gráficamente es más fácil entender esto, ¿sí? Cuando decimos que es acotada. Si nosotros podemos ver aquí gráficamente y nosotros vamos dando valores de entrada y obtenemos valores de salida, lo que voy realizando en la gráfica, ¿sí? Vamos a llegar a un valor tope, a una altura máxima de salida, que es lo que define aquí m. Es decir, que este valor de m va a ser el mayor de todos los valores de la función. Si ustedes observan aquí lo que sigo yo rayando, las siguientes alturas, este es el valor máximo que voy a tener. Entonces, esto se conoce como el acotamiento, que también con la derivada le vamos a llamar de diferente manera. ¿Sí? Pero quiere decir que para cualquier, existe un valor obviamente en el dominio, un x sub 0, que me da esta cota máxima.
Y todos los valores que nosotros vamos evaluando de las siguientes funciones, las alturas van a ser siempre menores a este m, es lo que me está denotando aquí. ¿Sí? Acotada inferiormente, el concepto es similar. ¿Sí? Quiere decir que existe un valor m, que es el valor inferior de todos los que yo puedo ir luego considerando. ¿Sí? Y existe un valor del dominio que me va a dar esa condición matemática, que con la derivada también lo vamos a señalar o lo vamos a representar. ¿Sí? Ahora, se dice que una función es acotada cuando existe un número positivo, acotada en el sentido de que tenemos un valor superior y un valor inferior. ¿Sí? Acotada superiormente e inferiormente. En ese caso se refiere a este concepto general, cuando es acotada. Acá decíamos acotada superiormente, acotada inferiormente, y un caso ya más particular, cuando es acotada tanto superior como inferiormente. Es decir, donde se van a cumplir estas consideraciones. Es más, aquí hablamos que el valor absoluto de f de x es menor a m. ¿Sí? Es decir, estos valores se repiten, superior e inferior. Y aquí podemos nosotros observar, ¿sí? Si yo voy trazando las diferentes alturas, pero aquí el acotamiento es el mismo valor tanto superior como inferiormente desde el punto de vista, desde el punto de vista matemático. Recuerden lo que tengo aquí acotado como valor absoluto. Yo esto le puedo descomponer de esta manera. Recuerden que esta era una característica de las inecuaciones o del valor absoluto visto como inecuaciones, donde teníamos esto. ¿Cuál era la descomposición? Era un intervalo. Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces tengo el valor de acotamiento es el mismo, pero un superior más m y un superior menos m. Y un caso muy particular de este tipo de acotamientos es, por ejemplo, la función seno y la función coseno. Recuerden que ahí, ¿cuál es el valor de acotamiento? ¿Quién me puede indicar? ¿Cuál es el valor de acotamiento en la función seno y la función coseno? Vamos a ver, aquí alguien ya me contestó. Es exactamente, es 1 el acotamiento superior. ¿Y cuál es el acotamiento inferior? Es menos 1. Gracias, Steven. Ahí la función seno de x está acotada entre más 1 y menos 1. Como digo, este es un caso muy puntual y fácil de entender lo que está aquí indicado. ¿Sí? Bien, otro tema también bien interesante que es de asociado un poco a la parte geométrica, es lo que se conoce como desplazamientos y escalamientos. Y esta parte es bien importante porque me permite ver el comportamiento de la función cuando yo hago operaciones de suma y resta de constantes a una función. ¿Qué efectos voy a tener? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Bien, y sobre todo esto me permite identificar rápidamente qué es lo que pasa con una función conocida. Porque a veces también es algo que nosotros nos generamos cierta confusión, cierto problema, cierta complicación, cuando en realidad el problema es muy sencillo. ¿Sí? Y es de tratar de identificar una forma conocida y ver qué es lo que sucede en el plano cartesiano, cómo se lo posiciona, porque más o menos va en ese sentido. Bien, consideremos una función f de x y una constante k, ¿no es cierto? Positiva. La constante es k positiva porque el signo lo vamos a agregar de otra manera. Bien, veamos a los casos simples. Dice, tengo una función f de x que le sumo una constante k. El hecho de sumar una constante k en realidad es generar una nueva función desde esa perspectiva algebraica. Pero gráficamente, ¿qué representa?
Cuando yo agrego o sumo una constante k, en realidad voy a tener un efecto de traslación. Es decir, tengo un desplazamiento vertical hacia arriba cuando es sumado la constante k. Recuerden que habíamos dicho que k como condición le decimos que es positivo. A ver, perdón, aquí me parece Erika. Dígame, Erika. Erika dice, levanto la mano. Erika, ¿me quiere comentar algo tal vez? Erika, me salió un mensaje que ha levantado la mano. No, a ver, vamos a ver. Ah, ok, ya, ha sido un error. Igualmente, si yo en vez de sumar esta constante k, le resto, la traslación vertical dice que se da hacia la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, es algo bien interesante. Parecería ser algo tan simple, pero a veces nos complicamos la vida. Lo que yo acabo de mencionar, cuando yo tengo una forma conocida que yo le identifico, esta es una parábola, esta es una función seno, esta es una función exponencial, etcétera, porque esto se aplica a cualquier tipo de función. Y yo conozco su representación gráfica, entonces cuando le sumo o le resto esta constante, yo debo de entender que hay una traslación vertical. ¿Sí? Es decir, y entendiendo de otra manera, yo le estoy sumando o le estoy restando es a la variable dependiente, a la variable de salida. Sí, eso es lo que debo de interpretar en esta relación. Lo que acabo yo de mencionar. Recuerden que esta es la variable de salida. Y lo que yo hago es sumarle o restarle a la variable de la salida, pero en mi interpretación geométrica es traslación vertical. En este caso, hacia arriba y hacia abajo debido al signo. Primera parte. Segunda. Ahora veamos qué sucede cuando yo le sumo a la constante independiente. Si ven, hay una diferencia en lo que está escrito en los dos primeros casos. Igualmente, cuando yo le sumo y cuando le resto a la variable independiente. En este caso, nosotros estamos hablando de una traslación horizontal. Cuando le sumo, y en esto hay que tener bien claro, la traslación se da hacia el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Estamos? Se traslada k unidades al lado izquierdo. Y cuando le resto, esto es muy importante, hay una traslación horizontal también, pero al lado derecho. Entonces es muy importante identificar y no confundirlos. ¿Sí? Veamos aquí con una herramienta muy fácil, ¿no? Déjenme ver una cuestioncita. ¿Dónde está? Pues a ver. Permítame un ratito. Descartar rápidamente. Veamos un ejemplo para poder ver gráficamente. Esto es, a ver. Déjenme ver lo siguiente. ¿Dónde está? Y para eso utilizo el GeoGebra. Esta es una herramienta bien interesante para entender esto de aquí. A ver, pongamos una función x al cubo menos x al cuadrado, perdón. A ver, menos x al cuadrado. A ver, pongámosle aquí. Aquí 4. Ya. Pongámosle 3 para que ya no sea tan grande. Listo. Por ejemplo, tenemos esta función. ¿Se ve la función? ¿Se ve la gráfica de la función? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que acabo yo de mencionar, digo, f de x le voy a sumar más 3. ¿Sí ven? Entonces, la misma gráfica original, la que está en verde, estoy haciendo el primer caso. Estoy dando valores o estoy agregando una constante a la salida.
Y como consecuencia tenemos la gráfica que está en azul. Se desplazó hacia la parte superior. Cada uno de los puntos de la gráfica se mueve 3 unidades. Aquí podemos ver lo que estoy aquí señalando. Aquí vale 2 y ahora vale 5. La salida para el mismo valor de entrada. ¿Sí? Si ven ustedes en -1, la gráfica en verde me daba, la original me daba 2. Pero en el momento que en -1 les hago la sustitución en g de x, puedo observar qué es lo que pasa. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer ahora. Digo f de x. Ahora le voy a restar -2. Si ven, tengo la gráfica en rojo. Y nuevamente poniendo el mismo ejemplo, en -1, ahora el punto de salida vale 0. Por lo tanto, aquí lo que yo he hecho es únicamente manipular los valores de salida. Positivo, me voy hacia arriba. Negativo, se va la gráfica hacia abajo. Pero si yo mentalmente le uno las 3 gráficas, van a darse cuenta que es la misma. O sea, no ha cambiado su representación geométrica, su estructura geométrica, porque vamos a ver otros casos que efectivamente se da eso. ¿Sí? Déjenme colocar aquí lo siguiente. Hagamos esto. F de X, porque voy a generalizarle, más A. Listo. Aquí le voy a... vamos a ver aquí el efecto, ¿no? De lo que acabo de mencionar. Aquí podemos nosotros observar cuando A va variando. ¿Sí ven? A es positivo, 3,4, cualquier valor. Y cuando se vuelve negativo, si ven que la traslación, ahí la gráfica sigue siendo la misma. ¿Estamos? ¿Sí ven? El efecto de la traslación. Mucho cuidado en esto, porque digo, a veces nos confundimos en algo tan simple. Bien. Paremos esto. Ahora veamos la otra condición que hemos mencionado. Ojo, esta es mi función, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a sumar a la constante de entrada. Le voy a sumar más A. ¿Sí? Más A y le hago el enter. Voy a quitarle esta gráfica de aquí. Y lo que ustedes acaban de ver es, si ven cómo se trasladó, porque A es positivo. Se entendería que le estoy sumando una constante. Se entendería así. Pero si le hago correr esto, si ven cómo se da la traslación horizontal, manteniendo la misma característica geométrica de la curva. La curva no ha cambiado su forma matemática, ¿sí ven? Pero cuando sumo, cuando entendería que la constante estoy sumando porque es implícita en lo que tenemos ahí, se me desplaza a la izquierda, ¿sí? Y cuando obviamente se entendería que le estamos restando cuando aparezca el signo negativo, el desplazamiento se da a la derecha. ¿Estamos? ¿Se ve? Un poquito para que se pueda apreciar esto, el efecto de tener estas dos condiciones. Volvamos a la presentación. Sí, para ver los otros casos. Igualmente hemos de usar la GeoGebra para poder representar. Bien, entonces ya hemos visto 4 condiciones. Cuando yo sumo y resto a la constante, a la variable de salida, perdón, y cuando yo sumo y resto a la variable de entrada. Y verán aquí la notación. Ojo, hay que interpretar esto. ¿Sí? Mucho cuidado, porque a veces también se genera la confusión. Aquí sumo y resto la salida, sumo y resto la entrada, pero con sus respectivos análisis. Sumo la salida hacia arriba, resto la salida hacia abajo. Sumo la entrada izquierda, resto la entrada a la derecha, la traslación. Ahora, otro caso, y esto es muy particular, ¿qué sucede cuando yo le doy un valor negativo a la función? Le multiplico por -1, ¿sí? Esto se conoce como la forma simétrica. Lo que estoy haciendo es el hecho yo pongo siempre este ejemplo. Cuando yo me paro, para poder interpretar, cuando yo me paro en un charco de agua, en una laguna donde el agua está en reposo, y yo veo hacia abajo, ¿qué es lo que yo veo? ¿Quién me dice? Un reflejo. Mi reflejo, ¿sí? Yo veo mi reflejo. ¿Por qué hago con respecto al charco de agua?
Porque lo que yo entendería es que el plano horizontal, ¿sí? Es mi espejo. Y a eso se interpreta como el signo negativo. Lo que pasa es entonces que yo mi reflejo en el charco lo veo hacia abajo, ¿sí? ¿Estamos? Eso implicaría entonces que yo le estoy dando un signo negativo a la salida. Y esa viene a ser la interpretación. Porque la otra es, ¿qué pasa cuando le doy un signo negativo a la entrada? Recuerden que ya vimos ese concepto de simetría. Pero aquí, vuelta, le estamos queriendo interpretar. Cuando yo le doy un signo negativo a la entrada, vuelta, aquí el efecto es, aunque muy similar al charco, pero es como que si yo me estuviera viendo más bien en un espejo. ¿Sí? Es decir, con respecto a qué se me da la vuelta la imagen. Cuando yo me paro a un espejo, ¿qué es lo que veo? Mi imagen reflejada. Pero al espejo lo tengo puesto yo de manera... por entenderle de esta manera, yo le veo horizontalmente, ¿sí? El charco yo lo veo verticalmente. Entonces, hay que diferenciar esto de aquí, que me expresa gráficamente, ¿sí? Veamos, como digo, este ejemplo también con el GeoGebra. A ver, ¿dónde está el GeoGebra? Ya se me perdió. Aquí está. ¿Sí? Borremos esto. Y lo que ya acabo de mencionar, pongámosle menos f de x. ¿Sí ven? ¿Cómo se da la vuelta? Tal vez aquí va a ser muy similar cuando le haga con el x. Van a darse cuenta, le voy a mantener el menos f de x aquí. Pero cuando le hago con el x, voy a tener, de hecho, voy a tener la misma gráfica que tengo en ese momento, pero eso obedece a la gráfica de la función. Eso obedece a la gráfica de la función, a la forma matemática. Sería aquí f, perdón, sería f, y lo que voy, pendejada, f menos x, ¿sí? Van a ver. Si ven que si le quito la una, se me mantiene la misma forma, en realidad. Pero eso obedece a la forma matemática de la función, ¿sí? No sé si me hago entender. Este es un caso muy particular que me dio que efectivamente las dos formas me dan la misma imagen. Pero si cambio yo la forma de la función, déjenme ver, voy a colocar una diferente. Déjenme ver cuál le puedo colocar para que ustedes puedan ver el efecto, porque, bueno, voy a colocar ahorita una diferente. No, esta no es. Bien, la X. Ya. Un ratito. Voy a hacer los casos, dos casos anteriores, ¿no es cierto? Porque quiero que se visualice lo siguiente. A ver, vamos a ver, cosemos. Ya, lo que yo decía hace un momento, perdón. Digo, voy a hacer menos t de x. Este es hacia abajo, hacia el piso, el charco de agua. Pero si le hago ahora, estoy poniendo el signo negativo a la salida. Pero si le hago ahora t negativo a la entrada, ¿sí ven aquí la diferencia? ¿Sí ven? Lo que yo decía ahora, le estoy haciendo como si estoy mirándome al espejo. ¿Sí? Se observa. Entonces, como digo, en el ejercicio que yo le planteé hace un momento, las dos condiciones me daban exactamente lo mismo. O sea, iba a tener la misma gráfica poniendo el signo negativo a la salida o signo negativo a la entrada. Pero en este ejercicio que acabo de colocar a continuación se puede apreciar. Lo que está en rojo obedece a que le puse el signo negativo a la salida y lo que está en tomate obedece a que le puse el signo negativo a la entrada. ¿Estamos? Bien, tenemos estas dos condiciones que son de análisis. Recuerden que esto lo utilizamos para el concepto de la simetría también, en algo anterior que habíamos desarrollado, y tener presente. Ahora, otros casos a analizar. Ya hemos hablado de sumas y restas. Ahora veamos qué sucede o qué efecto se va a dar cuando yo le multiplico una constante.
Pero una característica que yo le estoy considerando es que esa constante tiene que ser positiva. Y esa es una primera consideración. Y ahora le voy a segregar esta constante positiva en dos intervalos. ¿Qué pasa cuando yo le doy que A esté entre 0 y 1? ¿Y qué va a pasar cuando A sea mayor a 1? Lo que se entiende es que cuando esa constante A está entre 0 y 1, se entiende que yo estoy haciendo una contracción de manera vertical, perdón. ¿Qué significa? Que yo los valores de la salida los estoy reduciendo. Y cuando digo A es mayor a 1, lo que estoy indicando es que se están aumentando. Para entender eso, veamos nuevamente aquí en la gráfica. Volvamos a mi función original, la cual estábamos nosotros utilizando hace un momento, ¿no es cierto? Perdón. A ver, déjenme ver. Qué tontera. Me molesto porque si no tengo muchas funciones y ya, borrémosle y borrémosle. Ya, creo que está. Listo. Y un ratito esto le voy a condicionar este factor desde 0. Desde 0. Aquí van a ver la condición, ¿no? Que A es positivo desde A y le voy a, pongámosle acá solamente hasta un intervalo de 2. Solamente pongámosle hasta 2 para no hacer muy grande. Ya nada, dejémoslo en 5. Bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que voy a hacer a continuación es A multiplicarle por la función f de x. ¿Sí? Aquí están ya las dos consideraciones, ¿no? A, f de x, ¿por qué no me toma? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A. Vamos a ver A por... Vamos a ver. Por... Vamos a ver si me toma. Sí, no sé por qué no me lo toma. Ya. Creo que estamos. Entonces, regálame un minutito, por favor. Perdón. Gracias. Lo que estaba mencionando es, ustedes pueden apreciar allí a medida que va cambiando el valor de A entre 0 y 1, si ven que las alturas se reducen. Lo que yo decía hace un momento, ustedes aprecian la gráfica en rojo y la que se está modificando, los costes en el eje X no se han visto alterados, es decir, el dominio no se ve afectado cuando yo multiplico la salida. Lo que se afecta es la altura, las alturas de la salida. Se van incrementando. Si ustedes ven allí cómo sigue creciendo a medida que el factor A que multiplica la función se incrementa, ¿sí? Y por eso decíamos, yo tengo que segmentar en dos partes. De 0 a 1, el primer intervalo, y de mayor a 1, considerando que A es positivo, ¿sí? Aquí podemos observar ahora qué sucede cuando se reduce a A, cada vez se va reduciendo, ¿sí? Claro está que las alturas crecen, insisto, el dominio se mantiene, porque aquí podemos nosotros apreciar que no hay ninguna fricción en los costes con los ejes, ¿sí? Aceleremos un poquito. Y aquí vamos a ver qué sucede cuando A es menor a 1, ¿sí? Entonces, obviamente, la altura de salida se reduce. Entonces, aquí hablamos de que se contrae la salida y cuando A es mayor a 1, se estira. ¿Sí? Eso vendría a ser la interpretación. Entre 0 y 1 es como que si yo estuviera aplastándole verticalmente y cuando es mayor a 1 es como que si le estuviera estirando yo los valores de salida. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Qué sucede cuando nosotros aplicamos el valor absoluto a una función?
por regla matemática sabemos que el valor absoluto se convierte en un valor positivo. Más adelante ya lo analizaremos. Aquí cómo se vería afectado. Vamos al caso. Tenemos, déjenme ver, aquí sería, me parece que es ABS, o no, pero me parece que esta es la condición del valor absoluto. Vamos a ver si es esta. ¿Sí? ¿Sí ven? Aquí voy a borrar el video anterior. Aquí tenemos lo que está en rojo, es la gráfica original, y lo único que hace, aquí podemos observar en el momento de aplicar el valor absoluto, es que todo lo que es negativo de salida, porque aquí le estamos afectando es a la salida, ¿sí? A la salida. Cuando yo le afecto a la salida, ¿sí? El valor absoluto, esta parte roja que era negativa se vuelve positivo, esta parte de aquí que era negativa se vuelve positiva. Entonces tengo esta gráfica aquí denotado. Todos los valores de salida van a ser positivos debido a esta consideración algebraica, ¿sí? Veamos acá. Más. Ahora, ¿qué pasa si nosotros consideramos que esta misma constante bajo las mismas reglas ya no le multiplicamos a la salida, sino a la entrada, como podemos observar aquí? ¿Sí? Diferenciemos. Ahora lo que yo voy a multiplicar es la constante independiente. Hace un momento yo le multipliqué la constante dependiente, la salida. Y veamos cuál es el efecto que se va a tener. Nuevamente, perdón, aquí vale la pena hacer la aclaración. Hago estas dos consideraciones. Siendo A positivo, primero le considero en un intervalo de 0 a 1 y cuando A es mayor a 1. Entonces veamos ahora el efecto que se da gráficamente. Veamos acá, vamos nuevamente a esta parte y lo que vamos a hacer es f de x a que multiplica a x. Ahora, hagámosle correr el A. A ver, perdón un ratito, le voy a borrar esto. Ya, aquí tenemos lo que está en rojo, es la función original. Si nosotros podemos apreciar aquí, A es mayor a 1.6, pero volvamos acá, desde 0. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, en el momento que yo le hago correr entre 0 y 1, aquí el efecto es como que si yo le estuviera estirando horizontalmente a la gráfica. Si ustedes ven, la altura de salida se mantiene, pero a diferencia del dominio, se ve modificado. Y si a medida que A va creciendo, si ven, se va acercando a la función original, pero reitero, observen con los valores de la salida, se mantiene en 2 para todos los casos. Ahora, si le hago correr, observen allí, ¿sí? Cuando A es entre 0 y 1. Ahora, cuando A es mayor a 1, es el otro efecto. Cuando es mayor a 1 es como que se estuviera comprimiendo yo la función, ¿sí? Cuando es mayor a 1, en esta consideración matemática, lo que hago yo es comprimir a la función. Es como si le estuviera horizontalmente como un acordeón, le estoy aplastando. Y, a ver, hagamos un poquito más rápido para que... ¿Sí? Y nuevamente consideremos de aquí, entre menor a 1, es el efecto contrario a lo que acabo yo de mencionar, del acordeón le estoy estirando. ¿Sí ven? Pero reitero, la salida se mantiene, no se ve afectada. ¿Sí? Entonces aquí el efecto, perdón, esto, tengámosle, aquí el efecto es ese. Cuando es mayor a 1, es como que estuviera aplastando horizontalmente. Y cuando está entre 0 y 1, es como que si estuviera estirando horizontalmente. El efecto, reitero, si ustedes observaron, el valor de salida a las alturas se mantenía cuando hablamos de esta condición, a diferencia del caso anterior. Cuando yo le multiplicaba la salida, el dominio se mantenía, los costes en los ejes se mantenían, ¿sí? Lo que se veía alterado eran las alturas, las salidas. Bien, a ver, vamos a ver,
Listo. Esto un poquito en referencia a este concepto de escalamientos. ¿Estamos? De cuál es el efecto de las manipulaciones. Y lo que yo decía hace un momento, la idea es entender lo siguiente, que cuando yo tengo una función que la identifico y veo que tiene estas características de multiplicación de una constante, yo ya me puedo imaginar qué es lo que va a suceder con la gráfica, qué sucede, se trasladó horizontal, verticalmente, se contrajo, se estiró, etcétera, todo lo que acabamos de mencionar. Y obviamente, toda una función podría estar aplicada a todas estas características. Mucho cuidado, es decir, puede ser estirado, contraído horizontalmente, traslación, etcétera. O sea, toda una función podría tener todas estas características, todas estas consideraciones geométricas que acabamos de ver. ¿A qué me refiero? Voy a poner una función un poquito en este sentido. Déjenme ver, voy a colocar B. B es esto, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a hacer un mix de todo, como ustedes van a observar. ¿Sí? Voy a colocar, a ver, como digo, todas las características podrían estar aquí presentes. Voy a hacer un caso muy particular. Voy a hacer de traslación. Que se me traslade la función a cualquier parte del plano cartesiano. Entonces voy a hacer lo siguiente. Sería f, sería x más a, carajo, más a le voy a colocar y más b. Van a ustedes a darse cuenta de qué efecto vamos a tener. Y hagámosle correr. Si ven allí la gráfica que cómo se está trasladando a la gráfica, perdón, acá le voy a cambiar le voy a colocar, déjenme ver, un ratito. Le voy a colocar, a ver, vamos a ver, le voy a colocar aquí. Eso. Es que si quiero poner un signo negativo a esto. A ver, acá debe ser. Ya. Voy a colocar un valor negativo. Le voy a poner de menos 2. Acá le voy a poner 2 para que no se me haga muy largo. 2 positivo. 2 positivo. Ya. Ahora sí. Lo que quiero que vean es que solamente estoy haciendo traslación. Es decir, estoy sumando tanto la variable de entrada como la salida, ¿sí? Para que se pueda ver este efecto. Y acá, ¿sí ven? Entonces, la gráfica como tal se mantiene, o sea, no cambia su estructura geométrica, pero con la traslación yo puedo trasladarle a cualquier parte del plano. Entonces, lo que yo tengo aquí representado, como ven en el ejemplo, es le sumé tanto la entrada por una constante como la salida. F de X más A más B. Entonces aquí puedo observar yo que la gráfica, dependiendo de A y de B, se me puede posicionar en cualquier lado del plano cartesiano. Y lo mismo puedo hacer con las otras consideraciones, con el producto, o inclusive con todas las características. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer. ¿Queda clara esta parte? Ya para dar como finalizada la clase. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda claro? Queda acá, claro, profe. Ya, listo. Mañana haré un ejemplo, tal vez con todas las características que acabo de mencionar para que ustedes puedan observar. En el GeoGebra ustedes también pueden estar jugando con eso para interpretar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Profe, disculpe, ¿cuándo va a subir las otras clases a YouTube? Ya voy a hacer, estoy un poquito alzado, voy a tratar de irme igualando hoy día, ¿sí? Para que ya puedan tener esta información.